5. Del teatro libanés. El espectáculo del teatro libanés, que participa de la danza, del canto, de la pantomima y en algo del teatro, tal como aquí lo entendemos, restituye el teatro mediante ceremonias de probada eficacia y sin duda milenarias a su primitivo destino, y nos lo presenta como una combinación de todos esos elementos fundidos en una perspectiva de alucinación y temor. Es especialmente notable que la primera de las breves piezas que componen este espectáculo y que nos muestra los reproches de un padre a su hija, que se burla de las tradiciones, se inicie con una entrada de fantasmas, o, si se quiere, que los personajes, hombres y mujeres, que interpretarán un tema dramático pero familiar, se nos aparezcan primero en su estado espectral y los veamos en una perspectiva alucinatoria propia de todo el personaje de teatro, antes que las situaciones de esta especie de sketch simbólico comiencen a desarrollarse. Por otra parte, las situaciones no son aquí sino un pretexto. El drama no se desarrolla entre sentimientos, sino entre estados espirituales, osificados y reducidos a gestos, esquemas. En suma, los libaneses realizan con el rigor más extremado la idea del teatro puro, donde todo, concepción y realización, vale y cobra existencia sólo por su grado de objetivación en escena. Demuestran victoriosamente la preponderancia absoluta del director, cuyo poder de creación elimina las palabras. Los temas son vagos, abstractos, extremadamente generales. Solo les dan vida la fertilidad y complejidad de todos los artificios escénicos que se imponen a nuestro espíritu, como la idea de una metafísica derivada de una utilización nueva del gesto y de la voz. Y en todos esos gestos, en esas actitudes angulosas y bruscamente abandonadas, en esas modulaciones sincopadas del fondo de la garganta, en esas frases musicales que se interrumpen de pronto, en esos vuelos de litros, en esos rumores de follaje, en esos sonidos de cajas huecas, en esos chirridos de autómatas, en esas danzas de maniquíes animados, hay algo realmente curioso. Por medio de ese laberinto de gestos, actitudes y gritos repentinos, por medio de esas evoluciones y giros que nos dejan de utilizar proporción alguna al espacio escénico, se revela el sentido de un nuevo lenguaje físico, basado en signos y no ya en palabras. Estos actores, con sus ropajes geométricos, parecen jeroglíficos animados, y no sólo la forma de sus ropas, que, desplazando el eje de la talla humana, crea junto a las vestimentas de esos guerreros en estado de trance y perpetua guerra una suerte de vestimentas simbólicas, de ropajes segundos, inspira una idea intelectual o, simplemente, se relaciona por los entrecruzamientos de sus líneas con los entrecruzamientos de las perspectivas del espacio. No, tales signos espirituales tienen un sentido preciso que sólo alcanzamos intuitivamente, pero con suficiente violencia como para que cualquier traducción a un lenguaje lógico y discursivo nos parezca inútil. Y para los aficionados al realismo a toda costa, que pudieran fatigarse con esas perpetuas alusiones a las actitudes secretas e inaccesibles del pensamiento, ahí está el juego eminentemente realista del doble, que se espanta de las apariencias del más allá. Esos temblores, esos chillidos pueriles, ese talón que golpea el suelo cadenciosamente, con el automatismo propio del inconsciente liberado, ese doble que en un determinado momento se oculta tras su propia realidad. He ahí una descripción del temor válida para todas las latitudes y que demuestra que tanto en lo humano como en lo inhumano, los orientales pueden aventajarnos en cuanto a realidad. Los balineses, que cuentan con gestos y mímicas para todas las circunstancias de la vida,
nos restituyen el mérito superior de las convenciones teatrales, la eficacia y el valor extremadamente emotivo de cierto número de convenciones perfectamente aprendidas y, sobre todo, magistralmente aplicadas. Una de las razones de nuestro placer ante este espectáculo sin fallas reside, justamente, en el uso que hacen los actores en un instante determinado de una precisa cantidad de gestos específicos, de mímicas bien ensayadas y, principalmente, en el tono espiritual dominante, en el estudio profundo y sutil que ha presidido la elaboración de estos juegos de expresiones, estos signos eficaces que no parecen haber perdido su poder luego de muchos milenios. Ese movimiento mecánico de los ojos, esos fruncimientos de los labios, esos espasmos musculares de efectos metódicamente calculados y que impiden recurrir a la improvisación espontánea, esas cabezas que se mueven horizontalmente y que parecen rodar de un hombro a otro sobre rieles, todo responde a necesidades psicológicas inmediatas y, además, a una suerte de arquitectura espiritual formada por gestos y mímicas, pero también por el poder evocador de un sistema, por la cualidad musical de un movimiento físico, por el acorde paralelo y admirablemente fundido de un tono. Es posible que esto desagrade a nuestra concepción europea de la libertad escénica y la inspiración espontánea, pero no se diga que esta matemática engendra sequedad ni uniformidad. Lo maravilloso es que este espectáculo, dirigido con una minuciosidad y una conciencia enloquecedoras, dé una impresión de riqueza, de fantasía y de generosa prodigalidad, y las más imperiosas correspondencias unen perpetuamente la vista y el oído, el intelecto y la sensibilidad, el gesto de un personaje y la evocación del movimiento de una planta en el grito de un instrumento. Los suspiros de un instrumento de viento prolongan las vibraciones de las cuerdas vocales como una impresión tal de identidad que no sabemos si la voz misma se prolonga o la identidad ha absorbido la voz desde el principio. Una armonía de articulaciones, el ángulo musical del brazo con el antebrazo, un pie que cae, una rodilla que se dobla, dedos que parecen separarse de la mano, todo es como un juego perpetuo de espejos donde los miembros humanos parecen emitir ecos, músicas, donde las notas de la orquesta, los soplos de los instrumentos de viento evocan la idea de una monstruosa parejera donde aletearan los actores. Nuestro teatro nunca imaginó esta metafísica de gestos, nunca supo emplear la música con fines dramáticos tan inmediatos, tan concretos. Nuestro teatro, puramente verbal, ignora todo cuanto es teatro, todo cuanto existe en el aire de la escena, todo cuanto ese aire mide y circunscribe y tiene densidad en el espacio. Movimientos, formas, colores, vibraciones, actitudes, gritos. Nuestro teatro, en todo lo inconmensurable y que depende del poder de sugestión del espíritu, podría pedir al libanés una lección de espiritualidad. Este teatro puramente popular y no sagrado nos da una idea extraordinaria del nivel intelectual de un pueblo que adopta como fundamento de sus fiestas cívicas las luchas de un alma presa de las larvas y los fantasmas del más allá, pues, en verdad, en la última parte del espectáculo, la lucha es puramente interior, y cabe subrayar, de paso, el grado de suntuosidad teatral que los libaneses han logrado dar a esta lucha. Su sentido de las necesidades plásticas de la escena solo puede compararse con su conocimiento del medio físico y los medios de desencadenarlo. Y su demonio, en verdad, aterrorizador, probablemente tibetano, se parece sorprendentemente a cierto recordado fantoche de hinchadas manos de gelatina blanca y unas de follaje verde, que era el más hermoso adorno de una de las primeras piezas interpretadas por el teatro de Alfred Cherry. No es posible asimilar enteramente este espectáculo que nos asalta con una sobreabundancia de impresiones,
cada una más rica que la otra, y en un lenguaje del que ya hemos perdido aparentemente la clave. Y esta imposibilidad de retomar el hilo, de cobrar la presa, de aproximar la oreja al instrumento para oír mejor, provoca una irritación que es un encanto más del espectáculo, y no entendido por lenguaje un idioma indescifrable que oímos por primera vez, sino, justamente, esa suerte de lenguaje teatral extraño a toda lengua hablada, un lenguaje que parece comunicar una abrumadora experiencia escénica, de modo que comparadas con nuestras producciones exclusivamente dialogadas parecen meros balbuceos. Lo más sorprendente, en efecto, en este espectáculo, tan ajeno a nuestras concepciones occidentales del teatro, que muchos le negarán toda cualidad teatral a pesar de ser la más hermosa manifestación de teatro puro que hayamos podido ver aquí. Lo más sorprendente y desconcertante para europeos como nosotros es la admirable intelectualidad que crepita en toda la trama ceñida y sutil de los gestos, en las modulaciones infinitamente variadas de la voz, en esta lluvia sonora que parece caer en un inmenso bosque, en los entrelazamientos también sonoros de los ademanes. Entre un gesto y un grito o un sonido no hay transición. Todo se corresponde como a través de raros canales abiertos en el espíritu mismo. Hay aquí toda una serie de gestos rituales cuya clave no poseemos y que parecen obedecer a indicaciones musicales extremadamente precisas, con algo más que no pertenece generalmente a la música y parece destinado a envolver el pensamiento, a perseguirlo, a apresarlo en un sistema inextricable y cierto. En efecto, todo en este teatro está calculado con una encantadora y matemática minucia. Nada queda librado a la casualidad o a la iniciativa personal. Es una especie de danza superior, donde los bailarines fueran, ante todo, actores. Se los ve alcanzar una y otra vez una especie de recuperación con pasos medidos. Cuando se los ve, cree perdidos en un laberinto inextricable de compases o próximos a caer en la confusión, recobran el equilibrio con ciertos medios que les son propios, apoyando el cuerpo o las piernas arqueadas de un modo especial, dando casi la impresión de un trapo empapado, retorcido acompasadamente y con 3 pasos finales que siempre los llevan ineluctablemente al centro de la escena. Se completa el ritmo suspendido y el compás se aclara. Todo es en ellos regulado, impersonal. No hay un movimiento de músculos ni de ojo que no parezca corresponder a una especie de matemática reflexiva que todo lo sostiene y por la que todo ocurre. Y, curiosamente, en esta despersonalización sistemática, en estas expresiones puramente musculares que son como máscaras sobre los rostros, todo tiene su significado, todo produce el máximo efecto. Una especie de terror nos sobrecoge cuando pensamos en esos seres mecanizados, con alegrías y dolores que aparentemente no le pertenecen, que están al servicio de antiguos ritos y aparecen dictados por inteligencias superiores. En última instancia, no hay nada más sorprendente en este espectáculo, semejante a un rito que uno podría profanar, que esta impresión de una vida superior y prescripta. Tiene la solemnidad de un rito sagrado, la cualidad erática de los ropajes da a cada actor un cuerpo doble y los mismos dobles, y el artista embarado en su ropaje parece no ser más que su propia efigie. Y luego ese ritmo largo, quebrado de la música, una música extremadamente prolongada, balbuceante y frágil, donde parece se pulverizan los metales más preciosos, donde brotan naturalmente unos manantiales y largas procesiones de insectos desfilan entre las plantas con el sonido de la luz misma, donde los sonidos de las soledades profundas parecen caer en lloviznas de cristales. Además, todos esos sonidos están unidos a movimientos, son como la consumación natural de gestos que tienen su misma calidad, y esto
con tal sentido de la analogía musical que al fin espíritu se descubre condenado a la confusión y atribuye las propiedades sonoras de la orquesta a los movimientos articulados de los artistas e inversamente. Hay también algo de inhumano, de divino, de milagrosamente revelado de la exquisita belleza de los peinados de las mujeres, series de círculos luminosos escalonados, formados por plumas o perlas iridiscentes y de tan hermoso color que sus combinaciones tienen una cualidad de revelación, combinaciones con crestas que tiemblan rítmicamente y responden espiritualmente a los temblores del cuerpo. Hay también peinados de carácter sacerdotal en forma de tiaras y dominados por penachos de flores rígidas en pares de colores opuestos de rara armonía. Este conjunto deslumbrante de fuegos de artificio, de huidas, corrientes secretas, rodeos, en todos los planos de la percepción externa e interna, compone una idea soberana del teatro que los siglos preservaron, creemos a veces, para que nos muestre lo que el teatro nunca hubiera debido dejar de ser. Y esta impresión se duplica por el hecho de que este espectáculo, popular, parece, y secular, es como el pan común de las sensaciones artísticas para esa gente. Aparte de la prodigiosa matemática de este espectáculo, lo que nos parece más sorprendente y admirable es este aspecto de la materia como revelación, de pronto, desmenuzada en signos que nos muestran en gestos perdurables la identidad metafísica de lo concreto y lo abstracto, pues aunque estemos familiarizados con el aspecto realista de la materia, aquí aparece elevado a la enésima potencia y estilizado definitivamente. En este teatro toda creación nace de la escena, encuentra su expresión y hasta sus orígenes en ese secreto impulso psíquico del lenguaje anterior a la palabra. Es un teatro que elimina al autor, en provecho de aquel que en nuestra jerga teatral occidental llamamos director, pero un director que se ha transformado en una especie de ordenador mágico, un maestro de ceremonias sagradas, y la materia con que trabaja, los temas que hace palpitar, no son suyo, sino de los dioses. Parecen haber nacido en las interconexiones elementales de la naturaleza, interconexiones que un espíritu doble ha favorecido. Lo que este director pone en manifiesto es lo manifiesto, una especie de física primitiva de la que el espíritu no se ha apartado jamás. En un espectáculo como el del teatro libanés hay algo que no tiene ninguna relación con el entretenimiento. Esa idea de una diversión artificial e inútil, de pasatiempo nocturno que caracteriza a nuestro teatro. Las obras balinesas se forman en el centro mismo de la materia, en el centro de la vida, en el centro de la realidad. Hay en ellas algo de la cualidad ceremonial de un rito religioso, pues extirpan del espíritu del espectador toda idea de simulación, de imitación irrisoria de la realidad. Esa gesticulación intrincada y minuciosa tiene un objetivo inmediato que persigue con medios eficaces. Los pensamientos a que apunta, los estados espirituales que procura crear, las soluciones místicas que propone, son animados, mostrados, alcanzados, sin retrasos ni circunsquiloquios. Todo parece un exorcismo destinado a hacer afluir nuestros demonios. Hay en este teatro un zumbido grave de cosas del instinto, pero llevadas a un punto de transparencia, de inteligencia, de ductilidad donde aparecen proporcionados en términos físicos algunas de las más secretas percepciones del espíritu. Podría decirse que los temas propuestos nacen de la escena. Han alcanzado tal grado de materialización objetiva que es imposible imaginarlos fuera de esa perspectiva confinada, de ese globo cerrado y limitado de la escena. Este espectáculo nos ofrece un maravilloso complejo de imágenes escénicas puras, para cuya compresión,
parece haberse inventado todo un lenguaje nuevo. Los actores, con sus vestimentas, son como verdaderos jeroglíficos vivientes y móviles, y esos jeroglíficos tridimensionales se ha abordado a su vez un cierto número de gestos, signos misteriosos que corresponden a no se sabe qué realidad fabulosa y oscura que nosotros, gente occidental, hemos reprimido definitivamente. Hay algo que participa del espíritu de una operación mágica en esa intensa liberación de signos, retenidos primero y luego arrojados súbitamente al aire. Un hervor caótico, pleno de señales y por momentos extrañamente ordenado, crepita en esta efervescencia de ritmos pintados, donde intervienen continuos calderones como un bien calculado silencio. De esta idea de teatro puro, que entre nosotros es meramente teórica y al que nadie ha tratado nunca de dar la menor realidad, el teatro balinés nos ofrece una asombrosa realización, eliminando toda posibilidad de recurrir a las palabras para dilucidar los temas más abstractos, inventando un lenguaje de gestos que serán desarrollados en el espacio y que fuera de él no pueden tener sentido. El espacio de la escena es utilizado aquí en todas sus dimensiones, en todos los planos posibles, pues, además de un agudo sentido de la belleza plástica, estos gestos tienen siempre como objetivo último la dilucidación de un estado o un problema espiritual. Así, al menos se nos aparecen. No se pierde ningún punto del espacio, como tampoco ninguna sugestión posible. Y hay aquí como un sentido que podríamos llamar filosófico del poder que retiene la naturaleza y evita que se precipite repentinamente en el caos. Se advierte en el teatro balinés un estado anterior al lenguaje y capaz de elegir su propio lenguaje. Música, gestos, movimientos, palabras. Es evidente que este aspecto de teatro puro, esta física del gesto absoluto que es la idea misma y que transforma las concepciones espirituales en acontecimientos perceptibles a través de los laberintos y los entrelazamientos fibrosos de la materia, nos da una nueva idea de lo que pertenece por naturaleza al dominio de las formas y la materia manifiesta. Estas gentes que llegan a dar un sentido místico a la simple forma de un ropaje y no contentas con poner al hombre junto a su doble, atribuyen a cada hombre vestido un doble de vestiduras. Estas gentes que cuelgan de un sable las vestiduras ilusorias o secundarias, de modo que parecen grandes mariposas clavadas en el aire. Estas gentes tienen un sentido innato de simbolismo absoluto y mágico de la naturaleza, muy superior al nuestro, y nos ofrecen un ejemplo que nuestros técnicos teatrales ciertamente serán incapaces de aprovechar. Ese espacio intelectual, ese juego psíquico, ese silencio solidificado por el pensamiento que encontramos entre los miembros de una frase escrita, están aquí en el espacio escénico, entre los miembros, el aire y las perspectivas de un cierto número de gritos, colores y movimientos. Ante las representaciones del teatro balinés, el espíritu tiene la impresión de que la concepción ha tropezado ante todo con gestos, ha hecho pie en medio de toda una fermentación de imágenes visuales o sonoras, pensadas como en estado puro. En breve, y más claramente, se han dado sin duda algo muy semejante al estado musical para alcanzar esta puesta en escena donde todo cuanto es concepción del espíritu es sólo pretexto, virtualidad, cuyo doble ha producido esta intensa poesía escénica, este lenguaje espacial y coloreado. Este juego perpetuo de espejos que pasa de un color a un gesto y de un grito a un movimiento, nos conduce sin cesar por caminos abruptos y difíciles para el espíritu. Nos hunde en ese estado de incertidumbre y angustia inefable que caracteriza a la poesía. Esos extraños juegos de manos volantes, como insectos en la tarde verde, nos comunican una suerte de horrible obsesión, un raciocinio inagotable, como un espíritu ocupado,
sin cesar en orientarse en el dédalo del inconsciente. Y lo que este teatro nos hace tangible y nos da en signos concretos es menos asunto de sentimientos que de inteligencia. Y por caminos intelectuales nos introduce en la reconquista de los signos de lo que es. Desde este punto de vista, es altamente significativo el gesto del bailarín central, que se toca siempre el mismo punto de la cabeza, como si quisiese señalar la posición y la existencia de no se sabe qué ojo central, qué huevo intelectual. La alusión coloreada a las impresiones físicas de la naturaleza es retomada en el plano de los sentidos, y el sonido mismo no es sino la representación nostálgica de otra cosa, una suerte de estado mágico donde las sensaciones se han hecho tan sutiles que el espíritu se complace en frecuentarlas. E incluso las armonías imitativas, el sonido de la serpiente de cascabel, el chirrido de los caparazones de los insectos que se rozan unos contra otros y evocan el claro de un hormigueante paisaje, listo para precipitarse en el caos. Y esos ropajes brillantes que parecen cubrir a su vez unos pañales ceñidos al cuerpo. Hay algo de umbilical, larval, en esas evoluciones, y cabe señalar, al mismo tiempo, el aspecto jeroglífico de las ropas, con líneas horizontales que prolongan en todas las direcciones las líneas del cuerpo. Estos artistas son como grandes insectos con segmentos y líneas que unen los cuerpos a una ignorada perspectiva natural de la que sólo parecen ser una geometría independiente. Esos ropajes que envuelven desplazamientos abstractos y extraños entre cruzamientos de pies. Cada uno de esos movimientos traza una línea en el espacio, dibuja una desconocida figura rigurosa de fórmula hermética, completada con un movimiento imprevisto de la mano. Y los pliegues de esas ropas que se curvan sobre las nalgas y parecen sostenidas en el aire, como pinchadas en los fondos de la escena, y prolongan en un vuelo los saltos. Esos aullidos, esos ojos movedizos, esa continua abstracción, esos ruidos de ramas, esos ruidos de cortar y arrastrar leña, todo el espacio inmenso de unos sonidos esparcidos y de distinto origen, todo acude a revelarse en nuestro espíritu, a cristalizarse en una nueva y, me atrevería a decir, concreta concepción de lo abstracto. Y debe advertirse que cuando esa abstracción, que nace de un maravilloso edificio escénico y se reincorpora al pensamiento, sorprende en sus vuelos ciertas impresiones del mundo de la naturaleza, las adopta siempre en el punto en que sus combinaciones moleculares empiezan a romperse, un gestos que apenas nos separa del caos. En contraste con la suciedad, la brutalidad y la infamia que se exhiben en nuestros escenarios europeos, la última parte del espectáculo es de un delicioso anacronismo. Y no sé qué otro tanto teatro se atrevería a mostrar así, como al natural, las penas de un alma presa de los fantasmas del más allá. Estos metafísicos del desorden natural, que al bailar nos restituyen todo átomo de sonido, toda percepción fragmentaria, que parecería dispuesta a volver a su fuente primera, han sabido unir el movimiento y el sonido de modo tan perfecto que parece como si los bailarines tuviesen brazos de madera hueca para hacer esos ruidos de madera hueca, de instrumentos vacíos, de cajas sonoras. Nos encontramos repentinamente en plena lucha metafísica, y el rígido aspecto del cuerpo en trance, endurecido por el asedio de una manera de fuerzas cómicas, es expresado admirablemente con esta danza frenética, tiesa y angulosa a la vez, donde se siente de pronto que el espíritu cae a pico, como si las olas de la materia se precipitaran unas sobre otras, hundiendo sus crestas en el abismo y acudiendo de todos los puntos del horizonte para incorporarse al fin a una porción infinita de estremecimiento, de trance, y cubrir así el vacío del miedo.
Hay en estas edificadas perspectivas un absoluto real y físico que sólo los orientales son capaces de imaginar. Y en este punto, en la elevación y la audacia reflexiva de sus objetivos, difieren estas concepciones de nuestra concepción europea del teatro, mucho más que en la extraña perfección de las representaciones. Los partidarios de la división y la separación de los géneros pueden pretender que no ven sino bailarines encargados de representar unos mitos desconocidos y superiores, de una elevación que revela el nivel de grosería y puerilidad indescriptibles de nuestro teatro occidental moderno. La verdad es que el teatro balinés propone y representa temas de teatro puro en la representación escénica, alcanzan un intenso equilibrio, una gravitación enteramente materializada. Hay en todo este teatro una embriaguez profunda que nos restituye los elementos mismos del éxtasis, y con el éxtasis encontramos otra vez el seco hervor y la fricción mineral de las plantas, de los vestigios y las ruinas de los árboles de rostros iluminados. Toda la bestialidad, la animalidad, quedan reducidas a su gesto descarnado. Ruidos multitudinarios de la tierra que se hinde, la savia de los árboles, el bostezo de los animales. Los pies de los bailarines, al apartar los ropajes, disuelven pensamientos y sensaciones, permitiéndoles recobrar su estado puro. Y siempre esta confrontación de la cabeza, este ojo de cíclope, el ojo interior del espíritu, que la mano derecha busca, mímica de los gestos espirituales que miden, cortan, fijan, alejan y subdivinen los sentimientos, los estados de ánimo, las ideas metafísicas. Teatro de quintaesencias, donde las cosas dan una rara media vuelta antes de retornar a la abstracción. Los gestos caen exactamente sobre ese ritmo de madera, de cajas huecas, lo acentúan y toman al vuelo con tanta seguridad y en momentos tan precisos que aparentemente esa música acentúa el vacío mismo de los miembros huecos de los artistas. El ojo estratificado y lunar de las mujeres, ese ojo de sueño que parece absorbernos y ante el que nosotros mismos nos vemos como fantasmas. La total satisfacción de esos gestos de danzas, de esos pies que giran y se funden con estados de ánimo, de esas manitas volantes, de esos golpeteos secos y preciosos. Asistimos a una alquimia mental que transforma el estado espiritual en un gesto, el gesto seco, desnudo, lineal, que podrían tener todos nuestros actos si apuntaran a lo absoluto. Y ese amaneramiento, ese hieratismo excesivo, con su alfabeto en movimiento, esos gritos de piedras hendidas, sus ruidos de ramas, de leña cortada y arrastrada, compone en el aire, en el espacio, visual y sonoro, una especie de susurro animado y material. Y al cabo de un instante, la identificación mágica se cumple. Sabemos que éramos nosotros quienes hablábamos. ¿Quién se atreverá a decir, después de la formidable batalla de Arjuna contra el dragón, que el teatro no está en escena, es decir, más allá de las situaciones y las palabras? Las situaciones dramáticas y psicológicas son aquí la mímica misma del combate, función del juego atlético y místico de los cuerpos y de la utilización, me atreveré a decir, ondulatoria de la escena, donde en sucesivas perspectivas se revela una enorme espiral. Los guerreros penetran en la selva mental con balanceos de terror, y en el inmenso estremecimiento, en la voluminosa rotación magnética que los posee, sentimos que se precipitan meteoros animales o minerales. El temblor general de los miembros y los ojos movedizos es más un quebrantamiento espiritual que una tempestad física. La pulsación sonora de las cabezas erizadas es a veces atroz, y la música que se balancea detrás alimenta a la vez un espacio inimaginable
donde los guijarros físicos dejan de rodar. Y detrás del guerrero que la formidable tempestad cósmica ha inmovilizado, se pavonea el doble, entregado a la puerilidad de sus sarcasmos escolares, y excitado por el contragolpe de la ruidosa tormenta pasa, inconscientemente, entre encantamientos que no ha logrado entender.